Bien, muy buenas noches hermanos, una vez más saludándonos en el nombre de nuestro Señor. Y esta vez es para compartir la tercera palabra de Jesús en la cruz. Vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra es: mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Vamos a orar. Acompaña el momento de oración. Señor, en esta noche, agradecido Dios por tanto favor y misericordia de tu parte, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para agradecerte, y no nos cansaremos de darte gracias, porque eres digno de toda adoración y alabanza. Señor, aquí está tu palabra abierta, y esperamos, Señor, que hayan corazones abiertos, que lo puedan recibir en esta noche. Que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, y que tú hables, Dios, en esta hora por tu Espíritu. Muévete, Señor, y cúmplase tu propósito para el cual tú envías tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, esta palabra quizás sea un poco controversial para el contexto en que vivimos. En nuestro país y en muchos lugares, pues, la religión ha vendido una imagen muy fuerte de María. Incluso toman este pasaje para decir que María, pues, es digna de todo reconocimiento, digna de ser tomada como nuestra madre. Pero el pasaje no enseña eso. El pasaje enseña otras cosas que vamos a compartir en esta noche. Pero ubicarnos nuevamente en el momento en que se dan las cosas. Un Jesús colgado en el madero, un Jesús que sabía que le quedaba muy poco tiempo, un Jesús totalmente adolorido y afligido por todo lo que significó hasta ese momento su sacrificio y su obra, consciente de que Él está a punto de partir, consciente de que su obra está a punto de ser concluida. Él mira a su madre, que estaba al pie de la cruz, y mira también que estaba allí otras personas más, y entre ellas estaba Juan, el discípulo. Y se dirige a su madre con estas palabras: mujer, he ahí tu hijo. No le dijo mamá, no le dijo madre. Juan pone acá diciendo, le dijo a su madre, pero lo que le dijo a su madre fue: mujer, he ahí tu hijo. Y es interesante que al revisar toda la palabra de Dios, al revisar toda la Escritura y ver todo lo que la Escritura habla acerca de María, a María solamente se le refiere como su madre, ¿no? Como la mujer que lo tuvo un día y que fue el medio que Dios usó para el fin de traer a Jesús a este mundo. Principalmente esa fue la función de María. Ser el medio que Dios iba a usar. Era necesario que se use una mujer. Ser el medio que Dios tenía que usar para traer a la vida ese ser que se encarnó en su vientre por la obra del Espíritu Santo, que no hubo necesidad de que intervenga hombre alguno, que fue directamente la operación del mismo Espíritu de Dios usando a una mujer para el propósito de traer a un ser humano llamado el Cristo. Y esta mujer, que sería importante que esta noche podamos desmenuzar algunas cosas. Esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer descendiente del rey David, era una mujer de la casa de David según la descendencia. Era una mujer especial porque era una mujer que estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios. Era una mujer que hasta el momento en que suceden los hechos
mantenía su virginidad, porque las profecías hablaban de una virgen sobre la cual iba a venir el Mesías prometido. Y esta mujer tiene una visitación de parte de un ángel, el ángel Gabriel. La visita, le trae una palabra. Esa palabra la encontramos en el capítulo 1 de Lucas, del 28 al 37. Le suelta una palabra relacionada en que ella era la mujer escogida por Dios para ese fin. Y en el versículo 38 de Lucas 1, ella menciona que se haga en ella la voluntad de Dios, que se sentía muy favorecida, muy agradecida con Dios por ese fin. Y tengamos en cuenta esto, porque esto es tan importante recordarlo, porque cualquiera de nosotros o cualquier mujer así nomás no tiene una visitación angelical. Cualquier mujer no es escogida para este fin. Ella tuvo esa experiencia, dice la Biblia que se turbó su corazón, pero tuvo esa experiencia que 2 años después, ya estando con José, pues se van hacia Egipto huyendo. Y 10 años más adelante, cuando Jesús tenía 12, como que ella se olvidó de que un día un ángel la visitó, se olvidó que le dijo que había en su vientre pues al rey de Israel, el cual no iba a tener nunca término su imperio y su reinado. Se olvidó que era el Salvador del mundo. Pues a los 12 años, cuando Jesús estaba allí en el templo, y lo podemos ver en el Lucas, el capítulo 1, Lucas capítulo 2, versículos 49 y 50, cuando se les pierde el niño y de pronto le encuentran ahí hablando con los doctores de la ley, sucede este versículo 49 donde dice: entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Mas ellos, tanto José y María, dice, no entendieron las palabras que les habló. Es decir, María se olvidó, 12 años después de la anunciación, se olvidó del plan que Dios tenía para este niño. No entendieron nada respecto a la respuesta de Jesús relacionado a que él estaba en los negocios de su padre. Y esto es importante resaltarlo, porque si en 12 años ella se olvida de esto y no lo entiende, cuando Jesús tiene 30 años, inicia su ministerio, y cuando Jesús llega a los 33 años para terminar el mismo, vemos que habían pasado 20 años más y ella aún no había entendido nada, porque se olvidó de aquella visitación, se olvidó de aquel llamamiento, se olvidó de aquel propósito, se olvidó de todo. Y esto es importante resaltarlo, porque esto es totalmente contrario a lo que nos dice la religión tradicional. Acá vemos una María que fue usada por Dios para un fin, pero que en el camino se olvidó, y al iniciar su ministerio Jesús lo inicia solo. Y no solamente solo, sino desamparado, porque nunca tuvo el apoyo de familia. Cuando vemos a través de la Escritura, y lo vamos a ver en el capítulo 13 del libro de Mateo, vamos a ver por la palabra de que María no siempre fue virgen hasta el día de su muerte, sino que ella tenía su compromiso con José, y en razón a ese compromiso nacieron otros hijos más. Es decir, Jesús tuvo hermanos de parte de padre, más de parte de madre solamente los vinculaba con sus hermanos. Dice el capítulo 13 del libro de Mateo, el versículo 55, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, la palabra describe los nombres de los hijos varones y menciona que tenía hermanas. Supongamos que haya tenido 4 hermanos y 4 hermanas. Los 4 varones están acá: Jacobo, José, Simón y Judas. Supongamos que haya tenido 4 hermanos más. Pónganse que sean 5, 6 u 8 o no sé cuántos más, pero eran más de 5 los hermanos de Jesús. Cuando
Jesús estaba en la cruz, no estaba ninguno de sus hermanos. Solamente estaba su mamá, estaba su tía, estaba María Magdalena y estaba la otra María. Ninguno de sus hermanos, ninguno de sus hermanas estuvo presente. Solamente estuvo uno de sus discípulos, Juan. Y es al dirigirse Jesús a ellos, es que le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y esto es importante mencionarlo porque nos da a entender de que habían ciertos problemas en la familia de Jesús. Jesús tuvo una familia con problemas. El Hijo de Dios tuvo una familia complicada, tuvo una niñez complicada, tuvo una adolescencia complicada, tuvo una juventud complicada. Y vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios para ir entendiendo lo complicado que era y por qué Jesús encarga a Juan, le encarga el cuidado de su madre. Dice, por ejemplo, el Salmo 69, el versículo 4, Salmo 69, 4, dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y han de pagar lo que no robé. Y he de pagar lo que no robé. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Son mucha gente los que me aborrecen. Es decir, la niñez y la adolescencia de Jesús fue en medio de gente que lo aborrecía. Posiblemente sus hermanos lo aborrecían. Es casi seguro que sus vecinos lo aborrecían. ¿Y por qué lo aborrecían? Porque pensaban, no lo que la Escritura dice que él era el Hijo de Dios, sino que pensaban que era hijo no sé de quién. Pensaban mal de él y muy, muy mal de María. En el versículo 8 del mismo Salmo 69 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Miren cómo se sentía él y cómo lo expone en este Salmo 69 por el Espíritu David en relación a Jesús. Dice: extraño he sido para mis hermanos. ¿Cómo lo vean a él? O cómo él se sentía, como una persona extraña en su casa. No había comunión, no había comunicación, no había armonía. Él se sentía como alguien que no pertenecía a esa familia. Extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre. Sigue avanzando la lectura en el versículo 12. Dice: hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Es decir, la gente que bebía licor y que se embriagaban, sobre todo me imagino que eran sus vecinos, se sentaban a la puerta de su casa y le cantaban canciones, estos bebedores, canciones ofensivas, canciones que quizás mencionaban la reputación de su madre, quizás mencionaban pues que él no era hijo, quizás mencionaban los problemas que tenían internamente como familia, pero él debe ser muy incómodo, debe ser muy traumático, debe haber marcado fuertemente su corazón todo este rechazo, todo este maltrato, toda esta convivencia conflictiva en su propio hogar. Dice el versículo 20 del mismo Salmo. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien me complaciese, quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Acá vemos el corazón de Jesús en su vivencia. Es decir, un corazón quebrantado, un corazón acongojado, un corazón buscando quien se compadezca de él, un corazón buscando quien lo consuele. Y dice: no hallé ninguno. No halló consuelo en su casa. Encontró rechazo, encontró desprecio, encontró maltrato, encontró aflicción, encontró quebrantamiento en su corazón. Eso es lo que nos muestra la palabra de una niñez, de una adolescencia de Jesús y aún de una juventud. Cuando él empieza su ministerio a los 30 años, miren la experiencia que él tiene, según lo que nos dice Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5.
Lo leemos del versículo 3 para entenderlo. O desde el 1 mejor, dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. O sea, él vivía en la zona de Galilea, por eso le decían el Galileo. Pero la obra principal tenía que hacerse en Judea, en la parte donde estaba Jerusalén, que había un buen trecho que recorrer. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Todas las festividades se hacían en Jerusalén. Los galileos y de las otras provincias bajaban todos a Jerusalén. Y él, estando en Galilea y estaba próxima a la fiesta de los tabernáculos, sus hermanos en el versículo 3 le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, sus hermanos que lo vieron crecer, sus hermanos que debían haberse enterado de lo que un ángel anunció y de lo que la obra de Dios había hecho en la vida de Cristo, no lo aceptaban, no lo creían, y lejos de decirte, hermano, quédate en casa, dijeron, anda, vete a Judea, sabiendo que en Judea buscaban para matarlo. Anda, vete a Judea, porque en el fondo sus hermanos, dice la Biblia, no creían en él. Luego encontramos otro pasaje en el Evangelio de Marcos. Marcos el capítulo 3. Marcos el capítulo 3, versículos 21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Avanzamos al versículo 31 y dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quiere decir esto para sintetizarlo? Que se enteraron que Jesús estaba en la casa de Pedro. Y cuando lo oyeron los suyos, o sea, sus hermanos y su madre, e incluso sus hermanas, fueron para allá, porque decían, o sea, Jesús está fuera de sí. ¿Qué concepto tenía su familia de Jesús? Que Jesús era un loco, que Jesús hablaba incoherencias, que Jesús practicaba locuras. Es el concepto de la familia que tenía del Redentor del mundo. Y los escribas decían de él que era un hombre que tenía demonios, porque por Belcebú echaba fuera a los demonios. Jesús lo sabía. Y cuando su madre y sus hermanos van a buscarlo a él y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que son mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y ellos son los que hacen la voluntad de Dios. Menciono esto para que podamos ir entendiendo el contexto de la familia en la cual había vivido Jesús. Una familia que no creía, una familia que lo tildaba de loco, una familia que lo rechazaba, una familia llena de conflictos. El vecindario estaba también contra él. Es decir, creció en un ambiente totalmente hostil. Pero no obstante que era un ambiente hostil y de mucho rechazo y de muchas cosas familiares encontradas en la propia vida de Jesús, él siempre amó a su madre. Y estando él colgado en el madero, sabiendo que su tiempo terminaba, su tiempo terrenal terminaba porque la obra ya estaba a punto de concluirse, él mira a Juan, ¿no? Y lejos de saber que tenía por lo menos 5, 6 o 7, 8 hermanos que podían haberle confiado el cuidado de su madre, él decide decirle a Juan, Juan, madre, he ahí a tu hijo. Es decir, el hijo en quien puedo yo confiar, la persona a quien yo te puedo encargar, porque sé que él sí podrá cuidar de ti,
porque sé que sí Él podrá hacer algo bueno, porque sí sé que Él puede hacer las veces mía en el tiempo que yo ya no esté. Y esto es importante meditarlo. Jesús conocía el corazón de sus hermanos. Jesús conocía la condición en que vivían y Jesús quería lo mejor para su madre. Entonces, cuando entendemos esto, pues podemos entender por qué Jesús tomó esa decisión. Pero no solamente quedó allí, sino de pronto Jesús le dice, volviendo al pasaje central que estamos, de Juan 19, 26, ya en el 27 le dice al discípulo, he aquí tu madre. Es decir, Jesús establece en el corazón de Juan, establece el vínculo que debe tener de relación con María en el nivel de madre y en el nivel de hijo. Es decir, él tenía que desarrollar su vida de aquí en adelante teniéndola a ella como su madre y su madre tenía que verlo a él como su hijo. No obstante que tenía por lo menos otros hijos más, tenía que vivir en ese tipo de convivencia. Ahora esto es muy interesante poderlo recalcar, porque ¿qué virtudes había encontrado Jesús en Juan? ¿Sobre qué se apoyaba Jesús en este Juan que no era propiamente su hijo, pero que ahora tenía que hacer las funciones de hijo? Y vemos que este Juan, a quien en su momento Jesús lo tituló como hijo de trueno, por el temperamento que tenía de violento, de agresivo, de reaccionar primero y después pensar, pues había visto en este muchacho que de pronto tuvo ese calificativo inicialmente, y más adelante lo ve que su vida empieza a ser transformada y cambiada. No obstante que Jesús tenía 11 discípulos más a quienes pudo haberle encargado, y otras tantas personas más que también pudo haberles encargado, entre ellas, por ejemplo, podría haber sido María Magdalena, Jesús decidió que sea Juan el depositario de su confianza. ¿Por qué? Porque había visto que este hombre había hecho una transición adecuada de salir de ser una persona inconversa a ser una persona cristiana y aprender a madurar en el tiempo. En los evangelios no encontramos a un Juan alocado, no encontramos a un Juan imprudente, no encontramos a un Juan irresponsable, encontramos a un Juan a quien Jesús le confiaba, prepárame el aposento para la cena que vamos a tener. Podemos encontrar un Juan en la que Juan se echaba en el pecho de Jesús, mostrándole sumisión, mostrándole docilidad, mostrándole una comunión muy cercana. Y de Juan Jesús dice que él es el discípulo amado. Por tanto, había una conexión muy íntima entre Juan y Jesús. Conexión que quizás era similar, creo yo, a la que tenía Jonatán y David. Juan amaba mucho a Cristo y Jesús amaba mucho a Juan. Y a consecuencia de ese vínculo que lo hace una persona confiable, lo hace una persona responsable, que lo hace una persona fiel para confiarle, en este caso a su madre, pues aprendemos, por ejemplo, de la vida de Juan, lo que debe ser un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios debe ser una persona responsable, debe ser una persona confiable, debe ser una persona que alcance madurez, debe ser una persona que alcance equilibrio, debe ser una persona que muestre y demuestre que realmente ama a Dios. Juan tenía ese perfil y a ese Juan Jesús le encarga la custodia, el cuidado de su madre de ahí en adelante. Interesante también ver que el momento en que María aparece, la madre de Jesús, aparece en el escenario de la vida de Jesús, la vemos aparecer en el momento de la crucifixión. No vamos a encontrar ningún relato, revisemos si gustan los 4 evangelios, no va a encontrar ningún relato de la vida de María relacionado al ministerio de Jesús, en la que ella haya estado perseverando, en la que haya estado compartiendo esa labor con Cristo. No hay ningún momento. El único momento que ella vuelve a aparecer es el momento de la crucifixión y la encontramos al pie de la cruz. La Biblia dice que a partir de ese mismo día, versículo 27, después dijo al discípulo, y aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Es decir, María fue a vivir con Juan. Y Juan es el primer discípulo varón que fue a buscar a Jesús. Porque corrió juntamente con Pedro, pero él llegó primero. Él fue el primero en llegar al sepulcro, el primero en encontrar la tumba vacía. Ahora, quizás uno se pregunta, ¿y en qué aportó, en qué ayudó Juan? A Juan lo vemos cerca de María en el día de la resurrección, la vemos en los 40 días y la vemos en el día de Pentecostés. Es decir, la labor de Juan fue una labor de cuidado, no solamente de la parte material humana, sino también de la parte espiritual. Hubo ahí un reforzamiento, hubo un acompañamiento, hubo una obra que se hizo para poder llevar a esta mujer a que se enganche en las cosas de Dios, a que esté en el momento más importante para la iglesia, el momento en que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Era necesario que María esté allí, era necesario que María sea revestida del poder de Dios, porque no lo tenía, porque lo necesitaba. Siendo la madre del Mesías, necesitaba ser revestida del poder de Dios. Pero ¿qué nos enseña todo este pasaje y todo lo que hemos podido compartir en esta hora? ¿Qué nos enseña a ti y a mí en esta relación? Que a pesar de todo lo que Jesús vivió terrenalmente, Él como humano mira a su madre en el desamparo, mira a su madre en la soledad y decide encargar a este discípulo. ¿Qué nos enseña ahí a nosotros? Número uno, la importancia que uno tiene que saber que tiene que honrar a sus padres. La importancia que uno tiene que saber que tiene que cuidar a sus padres. En este caso, Jesús ya no tenía padre porque su padre, digamos, postizo, que era José, ya había partido. Solo tenía a su madre. Y él se preocupa por aquello. Y yo te pregunto a ti, hermano o amigo que me escuchas, ¿estás cuidando de tus padres? ¿Estás honrando a tus padres? Porque el vínculo, este tipo de vínculo de padre a hijo, aunque de pronto estemos casados, aunque de pronto tengamos nuestro compromiso, aunque ya no vivamos en la casa paterna, eso no nos exime de nuestra responsabilidad, de nuestro cuidado, de nuestras atenciones, de nuestro respeto. Y si de pronto tú no puedes hacerlo de repente a través de personas de tu confianza que puedan suplir tu ausencia. Pero lo cierto es que nuestros padres no deben estar desamparados. No es suficiente que le llevemos un dinero y que vean qué es lo que hacen. No es suficiente que le compremos alguna cosa. Es importante invertir un tiempo con ellos. Es importante estar pendiente de su salud. Es importante llevarlos quizás a un médico. Es importante quizás comprar una medicina. Es importante quizás estar orando por ellos. Es importante estar compartiendo con ellos la palabra si en caso no lo conocen. Y si tu madre o tu padre conocen de la palabra, y es una bendición realmente muy grande. Pero si no lo conocen, creo que tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros padres a los pies de Cristo. ¿Qué nos enseña esta palabra? El lado humano de Jesús. En el sentimiento de ponerse en el lugar. ¿Qué será de su madre cuando ella no esté? ¿Qué nos enseña a nosotros? A que tengamos ese tipo de corazón. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida. Te va a ir muy bien en cuanto estés en los caminos de Dios. Te va a ir muy mal si te desvinculas de ello. Te va a ir muy bien si estando en los caminos de Dios aprendes a honrar a tu padre y a tu madre. Te irá muy bien. Pero quizás hay algunos que en esta noche no conocen de Dios y están peleados con sus padres. Quizás no conocen de Dios y no han honrado a sus padres. Quizás no conocen de Dios y han llenado su corazón de pronto con cosas malas que sucedieron en su vida y justifican ese acto para no honrar a sus padres. Hoy esta palabra nos invita a volvernos a Dios, a pedirle perdón y a tomar acción para honrar a nuestra familia, para honrar a nuestros padres. Que Dios bendiga nuestras vidas con estas palabras y seguiremos compartiendo en el transcurso de los siguientes, lo haremos mañana,
con las otras palabras que continúan a este estudio que venimos haciendo de la palabra de Dios. Bendiciones para todos en esta noche, en el nombre de Jesús.